Listo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de CIPAS, entonces correspondiente a nuestra tarea 3 en el curso de Matemáticas Discretas. Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano y bueno, vamos a hablar acerca de estos temas que pues, nos citan hoy, que es básicamente grafos, ¿cierto? Y árboles que son temas pues que tienen bastante relación. ¿Listo? Para dar inicio a esta sesión de CIPAS, como siempre hacemos, como siempre pues eh, hacemos la anotación correspondiente a estar pendiente pues por supuesto de la fecha de entrega de las actividades, ¿no? En este caso voy a verificar la fecha de entrega de esta actividad. Aquí está la agenda del curso. Y esta actividad tiene como fecha de entrega, aquí está, el 27 de noviembre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quedan 10 días para entregar esta tarea, ¿vale? Bueno, muy importante entonces, pues, ponerse las pilas a realizar esta tarea. Afortunadamente pues, para ustedes, los temas, digamos, complicados, terminaron ya como tal. El tema que, digamos, de esta tarea 3 no es tan difícil como los anteriores, entonces digamos que esa es una buena noticia para ustedes también. Ese tema de grafos y árboles es más sencillo que los anteriores, entonces, bueno, por ese lado, pues bien. Como siempre les digo también, muy pendientes del foro de actividades aquí en el campus, el foro de actividades de la tarea 3. En ese foro de actividades es donde deben pues, colocar todos sus aportes, ¿no? Todos sus aportes a la tarea. Y también, por supuesto, el entorno de evaluación, que es donde hay que subir la tarea finalmente, ¿vale? Hay que subir la tarea y finalmente, pues, cuando ya está totalmente realizada. ¿Listo? Wilmar, ¿alguna pregunta está ahí? Sí, profesor, usted puede hacer un favor y volver al entorno de evaluación. Yo le quiero hacer una consulta y no sé si es pertinente en este CIPAS, Ujú. pero tiene que ver con la evaluación final donde habla de que debemos de hacer un registro. ¿Usted nos podría explicar un poquito más sobre este punto? Bueno, pues te comento una cosa. Falta, no tengo en este momento la confirmación del director del curso, pues, si esta tarea o si este curso tiene la revisión o tiene, pues, ¿cómo se llama ese? El requisito de identificación, pues, como tal. Te comento que en algunos cursos los hay. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que identificarse, pues, por medio de la cámara, de que realmente es uno el que está presentando la prueba. Entonces, eh, pues eso lo tienen algunos cursos, ¿vale? Sin embargo, quiero comentarte lo siguiente. No tengo en este momento, el director no se nos ha dicho porque no son todos los cursos los que tienen, son muy poquitos los cursos que tienen este tipo de requisitos, son muy poquitos. Entonces, más vale, pues para no irte a dar una información errónea, déjame yo confirmo con el director del curso y en ese momento, pues ya te diría, ya les diría a ustedes, a todos, cuál va a ser ese proceso para hacer este registro fotográfico que dice ahí, ¿vale? Pero en este momento el director no nos ha confirmado nada, el director no nos ha confirmado nada. Y como les digo, ese son muy poquitos, son contaditos los cursos que tienen ese tipo de requisito. Listo, Mm, profe. Gracias. listo. En este momento, mira que aquí no me solicitan nada más. Yo le pregunto y te comento. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces con respecto a eso, pues esa partecita de ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna duda más, muchachos, hasta ahí, hasta el momento? Con respecto a los temas de la tarea, ¿hay alguna inquietud que tengan? Digamos, algún tema que más les surja? Juan Sebastián, ¿pregunta? Buenas noches, profe. Profe, yo tengo una pregunta sobre el trabajo. Es el último, es lo último. Es sobre... Listo, perfecto. Sí, es buena pregunta. ¿Listo? Entonces, para nuestro curso hay que ponernos las pilas porque este trabajo es el último trabajo que presentamos del curso. ¿Listo? Nuestro curso tiene, como ustedes ven aquí en el entorno de evaluación, tiene de hecho 5 actividades. La tarea cero, que fue un cuestionario de cortico, creo que fueron 10 preguntas, si mal no recuerdo. Tiene tarea uno, 2 y 3, ¿cierto? Y tiene tarea 4 o evaluación final. Entonces,
Las que se entregan son tarea uno, 2 y 3. ¿Listo? La evaluación final no se entrega absolutamente nada, no hay que hacer ningún trabajo, no hay que desarrollar ejercicios nuevos, hay que estudiar para esa evaluación final. O sea que el tiempo lo dedicamos ahí es a estudiar esa evaluación final. Con respecto a la evaluación final, de una vez les puedo dar el consejo lo siguiente. Seguramente, como ustedes saben, ya son estudiantes de segunda matrícula, que es este curso, en esa evaluación final, la cuestión es que se habilita durante 2 días, exactamente son 2 días que se habilita esa evaluación final. Tiene un solo intento, aquí están de hecho las características. Miren que dice que es un cuestionario de 25 preguntas, que tiene un solo intento y que dispone de 2 horas pues para responder ese cuestionario. Entonces, la cuestión es que esa evaluación final se habilita únicamente 2 días para todos los estudiantes, absolutamente todos los estudiantes, ustedes y todas las demás carreras y todas las demás materias. ¿Qué significa eso? Que de los 2 días, pues tratemos en lo posible, ojalá así pase, pero tratemos de hacerlo en el primer día, ¿vale? En el primer día. Créame que el segundo día en horas de la noche está congestionadísimo el sistema, todo el mundo quiere presentar la evaluación y uno quisiera, de hecho varias veces hemos solicitado que haya un mejor sistema, pues porque se congestiona y la cuestión es que hay veces que lo saca por error o uno pierde la conexión y bueno, ya a última hora, el último día, pues es muy difícil recuperar. Algunas veces ha pasado, por ejemplo, lo siguiente, me ha pasado a mí, por ejemplo, que estoy en Skype y llega un estudiante y me escribe y me dice, profe, estaba presentando la evaluación y resulta que se me desconectó el internet, no guardó y bueno, me sacó o guardé y resulta que cometí un error en tal cosa y bueno, pasó tal cosa con la conexión. El caso es que, bueno, cuando hay tiempo, cuando pues la situación lo amerita y hay tiempo, uno inmediatamente se comunica con el director del curso y pues le solicita que se abra la evaluación nuevamente para ese estudiante. Entonces, obviamente, pues eso es con tiempo, mientras yo me comunico con el director y le comento la situación, le digo qué le pasó al estudiante. El director pues verifica un poco la situación en lo que él puede verificar, que son la dirección IP y el tiempo que estuvo haciendo la evaluación y todo eso. Bueno, el caso es que él habilita pues la evaluación en esos casos, pero si ya la hacen el último día a última hora, pues muy difícil uno puede atender una situación de esa. Entonces, mi sugerencia, mi consejo es que presenten la evaluación en el primer día, ¿listo? En el primer día. Ahora bien, con respecto a los temas de esta evaluación final, en los temas de esta evaluación final incluye todos los temas que hemos visto hasta el momento, todos los temas que hemos visto durante todo el curso. ¿Listo? Incluye todos los temas. Entonces, muchas pilas con eso. Hay que ponernos a repasar un poquito, hay que ponernos a estudiar, a sacar los teoremas más importantes, a sacar las fórmulas matemáticas más importantes, porque créanme que eso lo vamos a necesitar. También, por supuesto, que nosotros hacemos una sesión de CIPAS, por lo menos para esa tarea final, para recordar los temas de todo el semestre, de todo el periodo, recordar las fórmulas más importantes, recordar cómo se resolvían cierto tipo de ejercicios. Se hace esa sesión de CIPAS, pues, digamos que en ese sentido, pues, que tengan los conocimientos frescos. Pero como les digo, hay que sentarse a estudiar. Son preguntas que no son tan sencillas. Yo ya, de hecho, las vi la otra vez y no son tan sencillas, ¿vale? No son tan sencillas. No es que uno diga voy y la resuelvo y ya, y no. Uno requiere tiempo para pensar, requiere tiempo para hacer el proceso que hay que hacer matemático ahí, pero entonces hay que tener todos los conocimientos frescos en la cabeza y también, digamos, en lo posible también resumidos, ¿vale? En una hojita los tienen ahí, las fórmulas más importantes y todo, y eso les va a ayudar. Edwin, ¿alguna pregunta está ahí? Sí, señor, buenas noches, profe. Ches, Quería preguntarle porcentaje, es que no sé si no escuché o ya le preguntaron sobre el porcentaje de la evaluación. ¿De la Ah, evaluación final? sí, a diferencia de los anteriores trabajos. Ok, verifiquemos. A ver, lo usual es que esa evaluación final son 125 puntos, ¿vale? Eso es lo usual, eso es lo que normalmente pasa.
Aquí mira que dice que el total de la calificación final son 25%. Entonces, simplemente podemos averiguar cuánto es ese 25% de 500 por 0.25. Quiere decir eso que el máximo puntaje de la evaluación final son 125 puntos de los 500 disponibles para el curso, ¿vale? Entonces, es un porcentaje bastante alto que, créanme, yo he sido director, yo he sido tutor de primera matrícula, he dado pensamiento lógico matemático, he dado, bueno, varias materias aquí en la UNAD, y ese puntaje de evaluación final en muchos casos prácticamente decide si un estudiante gana o pierde. Es decir, si un estudiante no presenta la evaluación final o la presenta y le queda muy bajito, incluso así haya presentado pues los otros trabajos, digamos, relativamente bien, incluso así puede estar perdiendo. ¿Listo? Entonces, uno cuando va a ver, el estudiante resulta que le fue muy mal en la evaluación final y resulta que, bueno, sumando todas las calificaciones le sumó 290, pues ahí quedó en 290. Profe, ¿con ¿Listo? cuánto, qué pena, con cuánto se aprueba la materia? 300 puntos, con Ah, 300 ya. puntos del total. Entonces, tienen que sumar todo lo que tienen en este momento de puntajes. Miren que aquí por lo menos nos dice cuánto tienen de puntajes en la primera tarea, en la segunda, bueno, en la pretarea, en la primera tarea, en la segunda, en la tercera tarea, en la evaluación final, en todo esto. Entonces, hay que sumar todos los puntajes. Miren que por aquí tengo un estudiante por lo menos que ya tiene 255 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante está ya cerca a pasar el curso, está cerca ya a pasar el curso. Entonces tiene que presentar su evaluación final y tiene que sacar un cierto número de porcentaje, pues, un cierto número de puntos, pues para pasar la materia. Y por supuesto que de ahí en adelante ya todo es ganancia, ¿no? Es decir, si saca pues más de los 300 puntos, pues muchísimo mejor. Entonces, tratar de siempre dejar la materia alta, muchachos, tratar de siempre dejar la materia alta, ¿no? No decir, ah, bueno, ya llegamos a los 300 puntos, entonces dejo ahí y ya, y no presento la evaluación final y ya como alcancé los 300 puntos, pues no me preocupo más, ¿no? Eso, tratar de no hacer ese tipo de cosas, más vale tratar siempre de dejar esta y todas las materias que tengan pues con un buen promedio. Muchas veces las oportunidades que uno tiene en la vida requieren de tener un buen promedio, entonces pues tratar de dejar todas las materias siempre en alto, listo. Es como los consejitos que les puedo dar ahí, ¿vale? Bueno, muchachos, ahora sí, entonces vamos a la actividad, ¿vale? Vamos a la tarea número 3 que tenemos. Voy a abrir aquí la guía de evaluación, como ustedes saben siempre. Esta guía de evaluación es muy importante porque nos indica qué ejercicios exactamente tenemos que hacer y nos indica, además de eso, cómo van a ser calificados, cuáles van a ser las notas máximas y las notas mínimas de cada uno de los ejercicios que hagamos. Esta tarea tiene un peso total de 120 puntos sobre el total de la calificación. 120 puntos, créanme que es bastante alto. Significa que hay que aprovecharla. Como les decía, no es la tarea más difícil del curso, es una de las tareas más fáciles, de hecho. Entonces, aprovechar esa situación para sacar una buena calificación aquí y poder nosotros, pues, tener un buen promedio en nuestra carrera, ¿vale? Entonces, primero grafos, listo. Entonces, vamos a hablar de grafos un poquito, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de grafos un poquito para que tengamos, pues, un contexto más claro de la situación. Por aquí unas funciones trigonométricas hiperbólicas por ahí. Vamos a ver por aquí, vamos a colocar una reglita aquí que es como más fácil. Listo. Entonces, ahora sí, hablemos un poquito de grafos, que es lo que nos atañe en este momento, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la situación con los grafos? Si nos dicen a nosotros, ¿cómo es un grafo? Pues uno puede realizar o puede entender un grafo de manera muy sencilla, ¿no? Vamos a tener un conjunto, digámosle un conjuntico aquí de nodos o vértices, ahí puse 3, de hecho les puse el nombre 1, 2, 3, y vamos a tener unas ciertas conexiones, llamémosle unas ciertas conexiones que se llaman aristas o se llaman lados, ¿vale? Entonces, ese que está ahí podría ser un grafo muy sencillito, pero pues es un grafo al final de cuentas. Entonces, tenemos unos ciertos vértices que son los que están en rojo, tenemos unas ciertas aristas que son las que están en morado, y bueno, eso es lo que es un grafo.
Pero resulta y acontece que nos interesa más la definición formal, la definición matemática de grafo. Entonces, para definir matemáticamente un grafo, nosotros necesitamos pues colocarle un nombre, ¿no? En este caso, lo usual es colocarle el nombre G mayúscula, ¿cierto? Ese simplemente es un nombre. Si usted le coloca H, si le coloca F, si le coloca otra letra, uno lo va a entender perfectamente, pero el nombre usual es la G, ¿vale? Y entonces uno entiende un grafo o sabe que es un grafo, pues es una tripleta, son tres cositas, digamos, tres conjunticos que los podemos colocar así. ¿Listo? Eso es un grafo. Un nombre, en este caso el nombre G, y el grafo es una tripleta que contiene, pues, de hecho, dos conjuntos y una función. ¿Qué información tiene esa tripleta? Entonces, tiene la información, en este caso, de los vértices, ¿cierto? Entonces, coloquémosle aquí, vértices. Caso de aquí sería el de la E, sería entonces el conjunto de los lados o las aristas, lados, coloquémosle, ¿listo? Y tiene otra información adicional, que esa información adicional es la información de una cierta función que se llama función de incidencia. Entonces, esta de aquí, uno le dice función de incidencia, ¿listo? Esa, digamos que son las componentes formales de un grafo, las componentes matemáticas de un grafo. Lo usual es que uno combine estas dos y se vuelva solamente una letra y al final de cuentas uno solamente representa el grafo con dos características. ¿Por qué? Porque es que aquí, listo. ¿Por qué? Porque es que uno puede meter la información que está en esa función de incidencia, la puede colocar aquí en el conjunto E, que es el conjunto de los lados. Entonces, uno lo usual es que coloque así solamente dos cosas, que es el conjunto de vértices y el conjunto de lados. Y con eso podemos nosotros dar a entender exactamente lo que es un grafo, ¿vale? Entonces, miren que en la tarea les preguntan a ustedes que escriban el grafo, que tal cosa, entonces uno lo puede escribir de esa manera. Miren que aquí dice, por ejemplo, en el ejercicio A, dice, describa formalmente el grafo, entonces uno puede colocarle un nombre así, como G, y puede colocar estos dos componentes simplemente. El profesor, el tutor, cualquiera que sea, va a entender perfectamente de qué se tratan estos dos componentes, la B y la E. Entonces recuerden, la B es el conjunto de vértices y la E es el conjunto de lados o aristas. Vamos a escribirlo aquí formalmente u oficialmente. B es el conjunto de vértices y E es el conjunto de aristas. ¿Listo? De aristas. O de lados también le dicen, ¿no? De aristas o de lados, que es lo mismo, aristas. ¿Listo? Esa es la situación, muchachos. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos escribir un grafo justamente así? ¿Cómo nosotros podemos escribir un grafo de esta manera? ¿O cómo hacemos para entender, pues, el grafo de esta forma? Entonces, miren, por ejemplo, hagamos aquí un ejemplito muy sencillo para poder nosotros entender esta situación. Pongamos algo así. G sea igual, el grafo G sea igual a B, a la parejita B y E, ¿cierto? Donde B, pongámosle aquí, que son las vocales A, E, I, O y U. ¿Listo? Entonces, miren que allá estamos diciendo que ese grafo G va a tener como vértices a la A, a la E, a la I, a la O y a la U. Entonces, gráficamente, ¿cómo quedaría? Entonces, gráficamente, hasta ahí estamos diciendo que ese grafo de aquí tiene vértices A, ¿cierto? Tiene vértices E, I, O y U. Estos que están aquí son los vértices de ese grafo. Incluso los podemos colocar en una circunferencia aquí pequeñita para indicar que esos son vértices, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos colocar así. Ah, ahí, así lo podemos colocar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ahí puede ser, ahí puede ser y ahí, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera ya estamos entendiendo que estos son los vértices del grafo. ¿Listo?
Y ahora entonces el conjunto de aristas o el conjunto de lados. Entonces, ese conjunto de aristas o conjunto de lados, nosotros lo podemos dar mediante parejitas ordenadas. Entonces, podemos decir, por ejemplo, E es igual a las parejitas. Si demos las parejitas, por ejemplo, A, E, por ejemplo, la parejita A, I, por ejemplo, la parejita E, O, por ejemplo, la parejita O, A, por ejemplo, la parejita, eh, pongámosle I, U, por ejemplo, no sé, cualquiera. Ahí las escogí pues al azar. Entonces, ahí escogí unas parejitas al azar, fueron las primeras que se me ocurrieron, no pensé en eso mucho. Y básicamente, ¿qué me quedaría? Entonces, ahora sí, estos que están aquí son los lados del grafo. ¿Qué significa eso? Que el vértice A está conectado con el vértice E. Entonces, aquí podemos hacer una conexión entre el vértice A y el vértice E. Ahí, ¿listo? Eso que está aquí, esa conexión que está aquí, esa arista o ese lado que está aquí dibujado en rojo, pues es lo que me representa a esta parejita A, E. ¿Listo? Eso es lo que me representa a la parejita A, E. A, I, entonces, A, I será algo así. ¿Listo? Eso es lo que me representa la parejita A, I. E, O, entonces lo podemos dibujar aquí también fácilmente y quedaría aquí, E, O. A, que a mí quedaría así, observen. Vamos a colocarlo aquí, incluso por un ladito. Y finalmente, I, U. Entonces, I, U sería este que está aquí. ¿De acuerdo? O sea que gráficamente ese grafo quedaría de esa forma. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros, por eso les decía, con que coloquemos dos componentes de estas, que coloquemos los vértices y coloquemos los lados, así de esta forma, estaríamos dando pues todas las características que va a tener ese grafo y por tanto pues no hace falta explicación explícita de esta función de incidencia, que la función de incidencia de hecho lo que va a tener es la información de cómo son las aristas que tienen, cuál es el punto inicial y cuál es el punto terminal, o mejor dicho, desde dónde hasta dónde llegan o qué vértice está conectando, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, ese es el asunto hasta ahí. ¿De acuerdo? Y bueno, eso pues empezando ahí, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un grafo, en este caso de aquí, por ejemplo, muchachos, nosotros hemos dibujado un grafo, pues que no tiene dirección en sus aristas, ¿no? En sus lados. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos está dando una dirección explícita en la cual nosotros podemos estar moviéndonos. Por ejemplo, el hecho de que no tenga una dirección explícita de A hasta E en la arista AE significa entonces que yo puedo arrancar en A y llegar en E, o puedo arrancar en E y llegar a A, ¿vale? Entonces, eso significa el hecho de que no tenga esa dirección ahí, ¿de acuerdo? Pero hay otros grafos en donde la dirección sí importa. Entonces, en esos grafos donde la dirección sí importa, uno pues les puede decir, por ejemplo, grafos dirigidos, o les puede decir, por ejemplo, eh, dígrafos, ¿no? Les puede decir, por ejemplo, dígrafos. Entonces, eh, ese es el asunto. Este, como está dibujado aquí, de hecho, explícitamente nosotros podemos decir que es un grafo no dirigido, ¿no? Dirigido. Ese ahí es un grafo no dirigido, no tiene dirección en sus aristas. ¿Listo? Podemos dibujar otro por aquí rápidamente o incluso hasta el mismo, podemos dibujar el mismo y veamos y coloquémosle algunas aristas aquí con dirección y veamos qué podría pasar ahí. Les voy a copiarlo, observen, voy a copiarlo. El mismo grafo lo voy a colocar acá en la parte inferior. Ahí se me llevó las letras, ¿ve? Bueno, ahorita le acomodamos las letras acá. Entonces, esta era la A, esta era la E, la I, ¿cierto? La O y la U. ¿Listo? Entonces, en la parte inferior hay otro grafo, pero aquí sí démosle dirección a estas aristas. Entonces, por ejemplo, que esta sea la dirección de A a E. ¿Qué quiere decir esa dirección? Que si arranco en A, puedo ir a E, pero si arranco en E, no puedo ir
A, ¿vale? Entonces, eso significa esa dirección. Aquí voy a colocar otra dirección, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que de O yo puedo llegar a E, pero de E no puedo llegar a O. Aquí voy a darle otra dirección, por ejemplo, y aquí voy a dar otra dirección, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de un grafo que es dirigido, grafo dirigido. ¿Listo? En ese caso, nosotros estamos hablando de un grafo que es dirigido. Cuando tenemos un grafo dirigido, lo mejor es, por supuesto, decir explícitamente que se trata de un grafo dirigido, que estamos trabajando con grafos dirigidos o con digrafos, ¿no? Es lo mismo, digrafos. Entonces, estamos trabajando con digrafos o grafos dirigidos, ¿vale? ¿Por qué? Simplemente porque cuando nosotros trabajamos con grafos, cuando hacemos esta nomenclatura para los grafos que no son dirigidos, resulta que en las parejitas ordenadas no nos interesa el orden. Es decir, para un grafo no dirigido, la parejita A, E es la misma parejita E, A. Para un grafo no dirigido, voy a colocarle aquí, la parejita, por ejemplo, A, E es la misma parejita E, A, ¿vale? Entonces, en un grafo dirigido, no importa el orden de las parejitas, pero en un grafo dirigido sí importa el orden. La parejita A, E es muy diferente a la parejita E, A. La parejita A, E significa que arranco en A y llego a E, pero la parejita E, A significa que arranco en E y termino en A. Pero justamente en este grafo que tenemos aquí no se puede hacer eso, ¿no? No se puede hacer eso. Entonces, cuando tenemos un grafo dirigido, hay que tener mucho cuidado con estas parejitas ordenadas porque el orden sí importa. El orden lo que nos está dando es el punto inicial o el vértice inicial y el vértice final donde llegamos nosotros, dando la dirección a la dirección que tiene la arista o el lado que tenemos ahí. ¿Listo? Muchachos, preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, claro. No tiene una secuencia como tal, o sea, no debe ir, por ejemplo, de A a E, por ejemplo, va de A hasta E, ¿cierto? Entonces, la secuencia no debería ir obligatoriamente de E a O, no, o sea, no importa porque entonces, No importa, no importa. o sea, que E no tiene salida, ¿Cómo? E no tiene salida. Exactamente. En este caso, E no tiene salida. En este caso, E no tiene salida. Exactamente, eso es lo que está pasando aquí. Si le colocamos salida E, entonces estaríamos hablando pues de otro grafo ya, sería grafo diferente a este. Si le colocamos, por ejemplo, que arrancara en E y terminara en O, ahí debería estar la parejita E, O, ¿vale? La parejita E, O. Hagamos la nomenclatura para este grafo, pues ya que estamos en esta, ¿no? Esto sería entonces el conjunto de vértices con el conjunto de aristas, donde vértices, pues son las vocales A, E, I, O y U, ¿listo? Y las aristas, ¿quiénes son? Entonces, para el conjunto de aristas está la parejita A, E, ¿cierto? Está la parejita A, E. También está la parejita y este no tiene, no, pongamos la dirección a este, que no le hemos puesto la dirección a este. Este nos olvidamos de la dirección aquí. Voy a colocarle la dirección a este, ¿listo? Nos olvidamos la dirección de ese, ¿de acuerdo? Entonces, está la parejita A, E, también está la parejita A, I, que fue la que acabamos de hacer. Está la parejita O, E, ¿cierto? ¿Listo? Está la parejita I, U, ¿de acuerdo? Arrancamos en I, terminamos en U, y 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5, me falta una. A, E ya está, A, I ya está, O, falta O, A, ¿cierto? O, A, ¿de acuerdo? Entonces, miren que en este grafo dirigido, esta nomenclatura que está aquí, salvo el orden de las parejitas ordenadas, es decir, que yo ponga primero esta parejita que completa pues en un orden distinto, por ejemplo, todo esto de primero y así, o sea, salvo el orden de las parejas ordenadas como tal, esa nomenclatura es única, ¿listo? Es única. En un grafo dirigido, esa nomenclatura tiene que ser única. Edwin, ¿pregunta?
Profe, qué pena, no sé si no coloqué atención, pero ¿quién me determina el número de parejas? El número de parejas lo determina básicamente el número de aristas que tienes. ¿Listo? El número de aristas que tienes. Eso determina el número de parejas que puedes tener aquí en el conjunto D, porque pues, es el conjunto de las aristas. Y obviamente, entre más nodos tengas, pues más parejitas se pueden formar, ¿no? Puede ser que tu grafo sea más completo y bueno, más parejitas van a haber ahí. Entonces, eso sería pues el indicio de eso. Miren que aquí, por ejemplo, en este grafo que no es dirigido, simplemente para aclarar esa inquietud, en este grafo que no es dirigido, yo puedo colocar, por ejemplo, la parejita E, A y sería el mismo grafo, porque como no es dirigido, pues entonces la parejita E, A es exactamente igual a la pareja A, E, que era la que estaba antes, ¿no? Entonces, como no es dirigido, la parejita A, E y E, A son exactamente el mismo. Wilmar, ¿preguntas? Profe, a ver, yo le quería hacer un comentario. No sé si yo lo entendí mal en la referencia bibliográfica, Ajá. pero hablaban de que cuando el grafo no es dirigido, las parejas van dentro de llaves también. Y que cuando el grafo es dirigido, van dentro de paréntesis las parejas. O eso fue lo que yo creo que entendí. ¿Eso es así o no es así? Bueno, te comento que yo he visto grafos dirigidos también entre paréntesis. De hecho, vamos a abrir la referencia bibliográfica también para tenerla en la mano. Vamos a abrirla. Y yo he visto las parejitas ordenadas en grafos, pero puede ser que el libro, pues, como tal, solicite eso. ¿Listo? Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir entonces el libro y podemos ir viendo también todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, abramos el libro y veamos a ver. Ahora bien, el caso es el siguiente. Cuando el grafo no es dirigido, una manera, pues, usual también de pensarlo es que sea bidireccional, ¿no? Es, digamos, la palabra que podemos utilizar ahí. ¿Por qué dicen en algunos casos bidireccional? Simplemente porque como podemos ir, por ejemplo, de A a E y de E a A, pues entonces simplemente dicen que uno está yendo pues en las dos direcciones, bidireccional, ¿no? Entonces, así le dicen en algunas ocasiones, según el contexto, pues que se necesite también hacer esa referencia, ¿vale? Bueno, aquí está abriendo el libro. Vamos, sigamos por acá y ahora miramos cuando se abra bien. ¿Listo? Ahora bien, una vez aclarado qué es un grafo dirigido y qué es un grafo no dirigido, hablemos acerca de dos características que tienen los grafos, que son el orden y el tamaño, que por ahí por chat vi que estaban preguntando. Entonces, todos los grafos, perdón, tienen esas dos características, tienen orden y tienen tamaño. ¿Listo? ¿Cuál es el orden? Entonces, pongámoslo aquí. Tienen orden y tienen tamaño. ¿Listo? Nuestro grafo, pongámoslo aquí, es G igual a B, E. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el orden? Pues básicamente el orden del grafo es el número de vértices que tiene ese grafo. Entonces podemos colocarlo así. El orden del grafo es el número de vértices que tiene. Entonces podemos colocarlo así. Es igual al número de vértices que tiene, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos representar matemáticamente? Pues porque es el número de elementos que tiene el conjunto B. Es básicamente el cardinal del conjunto B. Es el número de elementos que tiene el conjunto de vértices. ¿Listo? ¿Cuál es el tamaño del grafo? El tamaño del grafo es el número de lados o aristas que tiene. Es el número de lados que tiene el grafo. Es decir, en este caso, ¿cuál sería la representación matemática de esto? Pues el cardinal del conjunto E como tal. ¿Listo? Ese sería entonces el orden y el tamaño. Tamaño tiene que ver con el número de vértices y orden tiene que, perdón, lo dije al revés. Orden tiene que ver con el número de vértices y tamaño tiene que ver con el número de lados que tiene el grafo. ¿Listo? En nuestro caso aquí, pues, de los grafos que hemos hecho, ¿cuál sería entonces el orden de este grafo? Pues entonces sería el número de elementos que tiene el conjunto B, que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Aquí los vamos a colocar.
Conjunto B tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro grafo tiene orden 5. Entonces coloquémoslo aquí, orden igual a 5. ¿Listo? ¿Y cuál sería entonces el tamaño del grafo? El tamaño del grafo tiene que ver entonces con el número de aristas que tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces tenemos 5 aristas. ¿Qué quiere decir? Que en este caso particular también el tamaño es 5. Pero por supuesto que puede existir grafos que tienen un número de orden diferente al número de tamaño que tiene. En este caso de 5, 5, pues porque como les dije, fue el primero que se me ocurrió a mí, y bueno, es en este caso particular, orden 5, tamaño 5. Pero recuerden eso siempre. El orden tiene que ver entonces con el número de vértices que tiene y el tamaño tiene que ver entonces con el número de aristas que tiene. ¿Listo? Entonces, por esa parte, pues, digamos que podemos calcular de esa forma nosotros el grafo como tal, ¿vale? Pero mira que en este caso, Wilmar, mira que por ejemplo, este grafo que está aquí es un grafo simple, es un grafo no dirigido y los vértices están entre paréntesis, mira. Sí, profesor, eso que yo le digo, eso está en el OVA de la unidad, está allí puesto. De hecho, yo lo tengo abierto. Si quiere, o le comparto Si algo pones el link en el chat, entonces, si algo pones el link en el chat para mirar, porque aquí están todos los grafos, aquí sí, bueno, ya tenemos un grafo dirigido y por supuesto están en paréntesis, que es lo que está diciendo Listo, Wilmar. profe, yo copio el texto y lo pego en el chat. Listo, perfecto. Gracias. Ujú, ok, bueno, aquí veo algunos grafos, pero bueno, ya están hablando de otra cosa ahí. Pero lo que vi fue que ahí también se puede colocar los grafos sin dirección, los grafos no dirigidos también entre paréntesis. ¿Listo? Y eso yo lo he visto pues usualmente hasta en otros libros que se pueden escribir así. De hecho, lo usual es que cuando uno esté trabajando con un grafo dirigido, coloque explícitamente que es un grafo dirigido, que ese es un grafo dirigido. ¿Listo? Profe, ahí le compartí lo que yo al menos entendí del OVA. Listo. Voy a copiarlo y bueno, ahorita Gracias. pues no alcanzo a revisarlo porque obviamente estamos aquí, pero vamos un segundito, yo copio aquí. Ah, ok, ya no es un link, es simplemente la. Ok, bueno, en ese caso sí está diciendo lo que entendiste, y que yo también lo entiendo así, ¿vale? Pero bueno, como te digo, lo usual en los libros es que también en los grafos dirigidos como en los no dirigidos, uno puede colocarlos entre paréntesis, simplemente haciendo explícito pues que está tratándose de un grafo dirigido. Entonces, son simplemente convenciones, no veo pues, digamos, algo de profundidad ahí, son simplemente convenciones que se pueden utilizar. Puedes colocar, por ejemplo, en tu trabajo, puedes colocar en mi caso, los grafos que son dirigidos los voy a colocar entre llaves, ¿cierto? Y los grafos perdón, los grafos que son dirigidos los coloco entre paréntesis y los grafos que no son dirigidos los coloco entre llaves y pues ya se sabe que es una convención que estás utilizando y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? No pasa absolutamente nada. Jessica, ¿qué era que preguntar? Exacto, Jessica. Entonces, cuando es un grafo dirigido, cuando es un grafo no dirigido, uno simplemente coloca una parejita, coloca la parejita A, E o la parejita E, A, y como es un grafo no dirigido, se sabe que son exactamente iguales, que colocando una de ellas basta y suficiente para denotar el grafo que estamos queriendo pues representar. ¿Listo? Entonces, otra cosa además, pueden haber grafos muy complicados, ¿no? Pueden haber grafos de hecho muy complicados. Incluso pueden haber grafos donde las aristas, incluso aquí pues no entramos tanto en ese tema porque esto es simplemente una introducción a los grafos, pero pueden haber grafos incluso donde las aristas tengan un peso o tengan pues una ponderación. Por ejemplo, puede haber un grafo donde esta arista tenga una ponderación de 2, tenga una ponderación de 3, esta 4, esta por ejemplo 8, lo que sea, ¿vale? Entonces puede haber una ponderación ahí. Miren, por ejemplo, una ponderación, digamos que podemos colocar aquí, supongamos,
que la ponderación de la arista que va de A a E tenga la ponderación de más 5000, supongamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en A y tengo, supongamos, 100.000 pesos y voy a E, cuando llegue a E voy a tener 105.000 pesos, ¿vale? Entonces puede haber grafos así. De hecho, cuando uno estudia inteligencia artificial, uno pues arma las redes neuronales y muchas veces funcionan como un grafo y de hecho un grafo de estos que tiene pues pesos en las aristas, ¿vale? Uno puede pensar también y puede entender pues esas neuronas que hacen unas redes neuronales de esta forma. Entonces, puede ocurrir también eso. Miren que en un grafo no dirigido, por ejemplo, eso de aquí más 5000 no funcionaría tan bien como uno esperaría. ¿Por qué? Porque en un grafo no dirigido, si yo estoy en A, por ejemplo, y tengo 100.000 pesos y voy a E, pues llego a E y tengo entonces 105.000 pesos. Pero si me devuelvo de E a A, pues ocurre que vuelve a sumar otra vez 5.000 pesos, no me los va a quitar, vuelve a sumar otra vez 5.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo llegaría y haría el recorrido de A a E y de E a A y llegaría otra vez al mismo punto A, pero llegaría con 110.000 pesos. Entonces, ahí pues hay cosas interesantes de estudio, ¿vale? Por eso es que también los grafos dirigidos son tan importantes, por eso es que los grafos dirigidos juegan pues un papel importante ahí, porque es importante la dirección en muchos problemas que tengamos ahí. Incluso hay grafos en donde uno tiene lados paralelos. Hay grafos donde dice que, por ejemplo, tenemos un recorrido de A a E y podemos tener otro recorrido, por ejemplo, de E a A y que este recorrido sea menos 5.000 pesos, supongamos. Y ahora sí, entonces, vamos de A a E y ya llegaríamos con 105.000 y vamos de E a A, pero automáticamente llegamos otra vez a A, pero nos han quitado los 5.000, llegamos otra vez con 100.000 pesos, que fue la cantidad inicial, ¿vale? Entonces, hay este tipo de grafos. De hecho, cuando tienen así este tipo de aristas de esta manera, uno les dice que estas aristas son paralelas, ¿no? Uno dice que estos lados son paralelos. Entonces uno dice, ah, bueno, tenemos entonces en este grafo dos lados paralelos. Acá también uno puede tener lados paralelos. Puede ser que haya otra arista que conecte de A a E de esta forma. Y entonces diríamos entonces que los vértices A y E tienen de hecho lados o tienen aristas paralelas ahí, ¿vale? De hecho, cuando sucede esto y cuando sucede también que hay aristas, por ejemplo, que conectan a la letra O con la misma letra O, entonces uno dice que no se trata de un grafo común y corriente, sino que se trata es de un multigrafo, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos un multigrafo? Porque tiene lados paralelos o tiene bucles. Esto se llama un bucle, ¿no? Un bucle o un lazo. Entonces, si tiene bucles o si tiene lados paralelos, entonces automáticamente nosotros le decimos que es un grafo, multigrafo, ¿no? Que es un multigrafo. ¿Listo? Eso por ese lado de ahí, ¿de acuerdo? Ahora bien, comencemos pues, ahora sí estudiando los punticos de la tarea. Miremos a ver qué punticos teníamos que resolver y veamos a ver qué pasaba ahí. Johnny, ¿tiene alguna pregunta ahí? ¿Alguno de los ahí, muchachos? ¿No? Sí, señor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Ah, listo. Buenas noches, tutor. Sí, señor, tengo una duda con el tema de los multígrafos. Quiere decir que si tiene, así sea, si tiene, por ejemplo, un bucle, Sí. ¿ya automáticamente se considera como un multígrafo o debe tener ambas condiciones? Con que tenga una de las dos es suficiente. Aquí estoy dibujando unos vértices, 4 vértices, y vamos a hacer un grafo aquí muy sencillo, ¿vale? Incluso lo voy a colocar dirigido para que veamos. Entonces, en este caso, tenemos este grafo dirigido y coloquemos esta arista aquí, por ejemplo. Y coloquemos un bucle aquí. Entonces, ahí. ¿Listo? Con que ya tenga un bucle, automáticamente eh, pasa a ser un grafo multigrafo, ¿no? Un multigrafo. Incluso puede ser sin dirección, mejor aún. Puede ser sin dirección. Entonces,
podemos tener aquí, y con que tenga ese bucle ahí, automáticamente se convierte en multígrafo, ¿vale? Automáticamente se convierte en multígrafo. Si tiene un lado paralelo, por ejemplo aquí, pues con mayor razón es multígrafo, pero con que tenga una de las dos características, al menos una, automáticamente se dice que es multígrafo. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos identificar esos tres tipos de, digamos, de grafos. Podemos identificar grafos comunes y corrientes, grafos sencillos, llamaríamos grafos sencillos. Podríamos identificar los grafos dirigidos y podríamos identificar entonces los que son multigrafos, ¿vale? Entonces, ¿qué es un grafo sencillo? Un grafo sencillo sería entonces, o simplemente grafo, sería entonces un conjunto de vértices con sus aristas o sus lados en donde no hay ni bucles ni lazos. ¿Listo? Un multigrafo sería entonces un grafo en donde pues ocurre algunas situaciones, ¿no? Podemos tener entonces bucles o aristas paralelas. ¿Y qué sería un digrafo? Pues un digrafo sería entonces un grafo dirigido como el que está aquí. ¿Listo? Eso pues es una pregunta de la tarea de hecho, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? Creo. Listo, doctor, muchas gracias. Profe, buenas noches. Es que quería preguntarle que qué es la paridad de un vértice. Ah, ok, ya vamos para allá. Vamos a ver los puntos de la tarea y vamos allá. ¿Listo? Vamos allá. Ah, ok, No listo, pasa listo. absolutamente nada. Entonces, íbamos a ver los punticos de la tarea. Aquí está. Y entonces, en nuestros ejercicios, lo primero que nos piden es, en este caso, en el ejercicio del estudiante A, dan un grafo, ¿cierto? Dan un grafo y nos piden, pues, hacer primero una descripción formal del grafo. Dice, halle el grado del grafo y después dice, halle la paridad de cada vértice. ¿Listo? Verifique si cumple o no cumple que la suma de los grados de los vértices de un grafo es igual a 2 veces el número de aristas. Entonces, vamos a tomar un grafo muy parecido a este, por supuesto, no el mismo porque pues entonces vamos a tomar un grafo muy parecido a este. Vamos a colocar aquí, eran de hecho mayúsculas, ¿no? A, coloquemos aquí vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, por ejemplo, y construyamos un grafo aquí. Entonces puede ser, por ejemplo, esta conexión aquí, puede ser, por ejemplo, esta conexión aquí, ¿listo? Puede ser, por ejemplo, esta conexión aquí, puede ser, por ejemplo, esta conexión aquí o este lado acá, ¿cierto? Y coloquemos otro ladito por aquí, aquí, listo, y aquí. Entonces, es muy parecido al que tenemos allá, pero bueno. Entonces, en este caso hemos graficado ese grafo ahí de manera rápida, ¿listo? Entonces, nos piden primero formalizar este grafo que está aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues darle un nombre, ¿no? Ya sabemos, un grafo consta de dos elementos. Es un grafo, es una dupla de elementos, vértices y lados. ¿Listo? ¿Quiénes son los vértices? Entonces, bueno, aquí ya estamos resolviendo el punto A, ¿no? Simplemente que aquí ya estamos resolviendo el punto A. Vamos a colocarle aquí A. Entonces, nombre para el grafo, G igual a B, E. Entonces el grafo consta de dos elementos, vértices y lados o aristas. ¿Quién o cuáles son los vértices de este grafo que graficamos aquí? Sería A, B, C, D y E. Ese sería mi conjunto de vértices, ¿no? Y ahora nos falta cuadrar es el conjunto de las aristas o lados de ese grafo. Entonces, ¿quién sería E? E va a constar de varias parejitas no ordenadas, ¿no? Es decir, no me importa el orden porque no es un grafo dirigido, es un grafo común y corriente, un grafo no dirigido. Entonces, ¿qué parejitas van a estar aquí? Por ejemplo, la parejita A, B va a estar ahí, ¿cierto? Va a estar la parejita A, C, va a estar también ahí. Va a estar la parejita A, E, ¿listo? Va a estar, por ejemplo, B, C, ¿cierto? B, D, voy a colocarla aquí abajito solamente por cuestión de espacio, C, D, ¿no? C, D, y va a estar la parejita D, E, ¿listo? Entonces, miren que aquí ya está formalmente
dado nuestro gráfico. Eso es lo que nos pide en el ejercicio A, que coloquemos las características formales de nuestro gráfico, cuáles son los vértices y cuáles son los lados de ese grafo. En este caso particular, nuestro grafo es no dirigido, ¿no? Grafo no dirigido. Simplemente, pues, dirigido. Hacemos la mención porque, pues, siempre es bueno dejar eso explícitamente. Lo usual es que uno los grafos dirigidos no hace la mención, sino que la haces cuando tiene un grafo dirigido. Ahí sí coloca explícitamente que se trata de un grafo dirigido y bueno, aquí pues lo hacemos explícitamente también solamente para que quede totalmente claro. Entonces, la respuesta para el ejercicio A es, nuestro grafo es un grafo no dirigido, ¿cierto? Le pusimos el nombre de G. El grafo G, ¿de qué consta? Consta de dos cosas, de dos conjuntos. Un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. ¿Cuál es el conjunto de vértices? El conjunto formado por las letras A, B, C, D y E. ¿Cuál es el conjunto de aristas o lados? Pues tenemos en este caso A, B, tenemos A, C, A, E, B, C, C, D y D, E. En este caso se sobreentiende que como es un grafo no dirigido, la parejita A, B es igual a la parejita B, A. O sea que si alguien se equivoca aquí y no pone A, B, sino que pone B, A, pues está perfectamente válido. Se entiende como el mismo grafo, porque el grafo no es dirigido. ¿Listo? Entonces, eso se solucionaría el ejercicio o el puntico A. Dirigidos cuando tiene las flechitas, exactamente. Profe, una pregunta. Ajá, dime. Y en ese caso no se pueden poner dos veces o sea, el mismo vértice, es decir, A como a B y después B como a A. O sea, si yo pongo así, A, B acá. ¿Listo? Así. O sea, sí, Sí, añado pues. sí, y otra Ese. vez B como a A. ¿Es válido? Pues te comento una cosa. Como ya dijimos, como hicimos explícito que el grafo no es dirigido, entonces estaríamos diciendo que la parejita B, A es igual a la parejita A, B. Si ustedes de pronto recuerdan en la teoría de conjuntos, en la teoría de conjuntos que uno ve pues cuando está haciendo el curso de pensamiento lógico matemático, resulta que uno se acuerda que los conjuntos no tienen orden. ¿Qué quiere decir? Y no tienen elementos repetidos. ¿Qué quiere decir eso? Que un conjunto no entiende de elementos repetidos. El conjunto E es el conjunto de los vértices, conjunto E es el conjunto de los lados. El conjunto E no entiende de elementos repetidos. Entonces, si tú pones estas dos parejitas, como son la misma, porque el grafo no es dirigido, para el conjunto E no le importa si están las dos o si está una. El conjunto E es exactamente el mismo. Por eso es que uno simplemente omite una de esas, ¿vale? El conjunto no entiende ni de orden ni de elementos repetidos. Rápidamente, simplemente para acordarles ese. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, que es el conjunto de las vocales, A, E, I, O, U, y tengo el conjunto B así, miren, por ejemplo, A, I, U, E, por ejemplo, O y O, por ejemplo, así. Para la teoría de conjuntos, el conjunto A es exactamente igual al conjunto B. El conjunto A es exactamente igual al conjunto B. ¿Por qué? Porque la teoría de conjuntos no entiende de elementos repetidos ni de orden entre los elementos. Uno puede tranquilamente eliminar esto de aquí y el conjunto no ha cambiado en absoluto porque se tratan de elementos repetidos. Por eso es que agregarle a un grafo no dirigido, teniendo la parejita A, B, agregarle la parejita B, A, no le aporta en absolutamente nada. No le aporta en absolutamente nada, ¿no? En el conjunto se puede quitar sin ningún problema. No, no está dando información de más. ¿Listo? Si en el caso que tú me estás diciendo que se trata, por ejemplo, de un grafo que es dirigido, ahí sí, aumentarle la parejita A, B y la parejita B, A, me está diciendo mucho si el grafo es dirigido, porque me está diciendo que hay un lado que va de A hacia B y me está diciendo que hay otro lado que va de B hacia A. Entonces, en un grafo dirigido sí importa eso, pero en un grafo no dirigido no importa eso. ¿Listo? Esa es la situación de eso. Ahora bien,
Terminemos entonces el ejercicio 1 que estábamos haciendo. Ya resolvimos la primera parte, ya resolvimos entonces la partecita de describirlo formalmente. Dice, hay el grado y la paridad de cada vértice. Entonces, grado de este grafo que hicimos aquí. Recuerden, muchachos, el grado, o bueno, aquí dice el grado, ¿no? Sí, el grado. El grado básicamente es el orden de ese grafo que está ahí. Eso lo podemos verificar nosotros también en nuestro texto. ¿Listo? En nuestro texto nosotros podemos verificar, aquí están lados paralelos, grafo finito, grafo infinito, bueno, grafo no dirigido, grafo dirigido, terminología. Entonces, uno puede ilustrarse aquí y verificar exactamente a qué se refieren con el grado. ¿Listo? Pero eso tiene que ver con el orden, ¿no? Entonces, nuestro, bueno, grafo no dirigido, verifiquemos exactamente. Aquí está, miren, orden y tamaño. Aquí está. Entonces, dice así, en un grafo nosotros tenemos entonces el orden es el número de elementos que tiene el vértice, ¿cierto? Los vértices, y el tamaño es el número de elementos que tiene las aristas, ¿listo? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Entonces, lo que vamos a hacer ahí es contar, bueno, primero pues demos el orden y demos el tamaño de este grafo, ¿no? ¿Listo? Demos el orden y demos el tamaño de este grafo. Entonces, ¿el orden de este grafo cuál es? El orden de este grafo es el número de vértices que hay. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el orden de este grafo es el número de vértices que hay, que en este caso es 5. El tamaño de este grafo. El tamaño de este grafo es el número de aristas que tenemos, que en este caso se trata de 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. ¿Listo? O sea que orden y tamaño son 5 y 6 respectivamente. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hallar el orden de cada uno de los vértices que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál sería el orden, por ejemplo, del vértice A? Para representar el orden, ahora sí vamos a calcular el orden. Para representar el orden, observen, para representar el orden, observen lo que vamos a hacer. Para calcular el orden que tiene el vértice A, eso lo pueden simbolizar con ese delta de A, o simplemente le colocan orden de A, igual uno lo entiende. Entonces, se refiere básicamente, palabras más, palabras menos, al número de aristas que están conectadas con ese vértice A. En este caso, para el vértice A nosotros tenemos una arista, dos aristas, tres aristas conectadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el vértice A tiene orden 3. Entonces, vértice A tiene orden 3. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el orden de el arista o del vértice B? En este caso, entonces, vamos a ver cuántas tenemos. Sería entonces, verifiquemos a ver cuántas tenemos. ¿Listo? Entonces tendríamos aquí, vamos a colocarlas en color verde. Entonces, el orden de B sería 1 por aquí, 2 por aquí, ¿cierto? No tiene más. De hecho, B no tiene más aristas asociadas. ¿Qué significa eso? Que el orden de B es 2. ¿Listo? El orden de C, de hecho, sería 1, ¿cierto? 2 y 3. El orden de C es 3. Entonces quedaría así. Orden de C. Acá. El orden de C es igual a 3. ¿Listo? El orden de D sería entonces, ¿cuántas aristas están? Con D serían 2, ¿no? El orden de D es 2. ¿Listo? Y el orden de E finalmente también es 2. Entonces, orden de E finalmente es 2. ¿Listo? Entonces, eso es a lo que se refiere entonces con el orden de cada una de los vértices que tiene ahí. Uno puede decir, bueno, en este caso, que el grado del vértice A es 3, que el grado del vértice B es 2, que el grado del vértice C es 3, que el grado del vértice D es 2 y que el grado del vértice E es 2. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice la tarea incluso. Dice, corrobore una fórmula que se cumple para todos los grafos que no son dirigidos.
¿Cuál es esa formulita que se debe cumplir para todos los grafos que no son dirigidos? Es sencilla. Dice que, aquí está, verifique si se cumple que la suma, aquí está, que la suma de los grados de los vértices de un grafo es igual a 2 veces el número de aristas. Entonces, verifiquemos que la suma de los grados de los vértices de un grafo es igual a 2 veces el número de las aristas. Sumemos sumemos los grados. ¿Listo? Tenemos 3 por aquí, tenemos 2 por acá, ¿cierto? Tenemos 3 por aquí, tenemos 2 y 2 por acá. Entonces, si sumamos los grados, nos dan así. Observen, nos dan 3, 2, 3, 2, 2. 3, 2, 3, 2, 2. ¿Listo? ¿Cuánto suman los grados en este grafo que está aquí? Sería 6, 8, 10, 12. 12. ¿Listo? Entonces, ese es la suma de los grados de los vértices que tenemos ahí. ¿Y cuántas aristas tenemos en total? Entonces, aristas. ¿Cuántas tenemos? Tenemos, en este caso, ya lo habíamos contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que recuerden, aristas es el tamaño del grafo. Entonces, aristas tenemos en total 6. Como ustedes ven, efectivamente, el número de grados o la suma de los grados, mejor, coloquémosle aquí, la suma de los grados es igual a 2 veces el número de aristas que tiene este grafo. Observen que el número de grados me está dando 12 y esto es igual a 2 veces por 6, que es el número de aristas. O sea que efectivamente se está verificando la formulita que está aquí. ¿Listo? Si de pronto hay algún estudiante, no sé si en algún literal esté, pues, si de pronto hay algún estudiante que tiene un grafo dirigido y tengamos que hacer esta operación, resulta y acontece que uno tiene que tener en cuenta 2 tipos de grados para los vértices. Tiene que tener en cuenta grados de salida y grados de entrada. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo se tratase de un grafo así dirigido, supongamos que tiene, acá eran vértices A, pongamos así mismo, vértices A, B, C, D y E, y pongamos un grafo dirigido aquí, entonces insertemos direcciones, por ejemplo aquí, ¿cierto? Pongamos otra dirección, por ejemplo aquí, 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 ¿listo? Y acá, por ejemplo, entonces, miren que en este caso es un grafo dirigido, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos analizar cuál es el grado de el vértice A, entonces resulta y acontece que como es un grafo dirigido, nosotros tenemos que analizar 2 tipos de grados, el grado de entrada y el grado de salida. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Nosotros tenemos que analizar 2 tipos de grados, grado de entrada y grado de salida. Entonces, simplemente decimos grado de entrada de A y grado de salida. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el grado de entrada? Pues básicamente es cuántas entradas tiene el vértice A. En este caso, el vértice A tiene 1, 2, 3 entradas, o sea que el grado de entrada es, en este caso, 3. Y el vértice A tiene, de hecho, una salida, que es hacia B, o sea que el grado de salida es 1. ¿Listo? Eso es. Simplemente que tenemos que tener en cuenta esos 2 tipos de grados. Eso solamente en grafos dirigidos, solamente en grafos dirigidos. Y una anotación también importante es que si de pronto tenemos un grafo dirigido como este y tenemos un bucle o tenemos un lazo, por ejemplo, entonces en este caso particular, aquí les voy a colocar el grado de B. El grado de B, por supuesto que, perdón, de B. Por supuesto que también tenemos que hacer lo de grado de entrada y de salida, ¿no?
como es un grafo dirigido, tenemos que hacer el grado de entrada y grado de salida. Entonces, resulta y acontece que cuando uno va a contar grado de entrada y grado de salida y uno tiene justamente un lazo en ese vértice, ese lazo tiene que contarlo solamente una vez. Lo puede contar o como grado de salida o lo puede contar o como grado de entrada, pero no puede contarlo como de salida y también como de entrada. No, solamente se cuenta una vez. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo puedo decir grado de entrada del vértice B. Entonces, aquí hay una entrada y digo que también, por ejemplo, esta es otra entrada. Entonces, el grado de entrada de B sería 2, por ejemplo, y de salida sería 1, ¿no? Que sería entonces este de aquí. Entonces, eso lo puedo contar de esa manera. De salida sería este de aquí, que es 1. Entonces, grado de salida, 1. ¿Listo? O también podría decir que el grado de entrada es 1 y el grado de salida es 2. El caso es que justamente cuando hay un lazo, cuando hay un bucle, entonces ese bucle solamente lo puedo contar una sola vez para el grado. No lo puedo contar dos veces. ¿Listo? No lo puedo contar dos veces. ¿De acuerdo? Entonces, eso pues con respecto a ese puntico de ahí. ¿Vale? Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Está clara? ¿Está clara la situación? ¿Sí? ¿Está claro todo esto? Bueno, Sí, señor. listo. Entonces, eso pues hasta ahí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el ejercicio uno. Simplemente verificar toda esa información que acabamos de ver para el grafo. ¿Listo? Verificar toda esa información que acabamos de ver. Ahora miren lo que dice en el ejercicio 2. Dice, bueno, describa y represente gráficamente la diferencia entre un digrafo, un grafo y un multigrafo. Bueno, de hecho ya hablamos sobre eso, ¿no? Un grafo es un grafo donde no tenemos dirección. Un grafo simplemente es no dirigido, pero no tenemos ni aristas paralelas ni tenemos bucles, ¿no? En un grafo sencillo, en un grafo común y corriente, tendríamos una situación así. A, B y C, por ejemplo. En un grafo común y corriente, en un grafo normalito, no tenemos dirección. Entonces, podría ser así, por ejemplo. Podría ser así. ¿Listo? Y podría ser, por ejemplo, aquí así, hagámoslo. Tal cual. ¿Listo? Eso sería un grafo. ¿Qué es un grafo? Pues básicamente es un grafo donde no existen ni lados paralelos, ni aristas paralelas, ni no existen bucles tampoco. Entonces, esto de aquí clasifica como grafo. ¿Listo? ¿Qué es un digrafo? Pues un digrafo es aquel donde nosotros tenemos, por ejemplo, dirección, ¿no? Si nosotros tenemos las aristas dirigidas, entonces estaríamos hablando de un digrafo. ¿Listo? Y recuerden lo que dijimos hace rato. Si nosotros tenemos un grafo que tiene una de las dos cosas, al menos una, que tiene o lados paralelos o que tiene lazos o bucles, automáticamente se convierte pues entonces en un multigrafo, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos hacer una arista aquí, otra arista aquí, por ejemplo, aquí y rematémoslo con un bucle aquí. Entonces automáticamente eso que está ahí es un multigrafo. Tiene de hecho las dos cosas, pero dijimos hace rato, con que tenga una basta. Entonces, eso es lo que tenemos que explicar ahí. Este aquí es un multigrafo. ¿Listo? Un multigrafo. ¿De acuerdo? Entonces, en el grafo no tenemos ni aristas paralelas ni tenemos bucles. ¿Y? ¿Listo? En el digrafo nosotros tenemos dirección y en el multigrafo nosotros tenemos la posibilidad de tener entonces aristas paralelas y bucles, como en este caso de aquí. Eso es lo que tenemos que explicar ahí. Esa es la situación que tenemos que comentar en ese ejercicio de ahí. ¿De acuerdo? Wilmar, ¿alguna pregunta ahí? Sí, profe, a ver, yo le cuento, a mí me da como un poquito de pena, porque la verdad es que no quiero como incordiar, pero es que aquí estaba leyendo, porque cuando usted habló de los bucles, Ujú. según el OVA que nos comparten aquí, aquí yo leo que dice que cuando hay bucles, dice que estos se cuentan por dos. Entonces esto no me cuadra mucho con lo que usted nos acaba de explicar. ¿Que se cuentan por dos? ¿En qué sentido?
¿Para lo del Ese- grado? Pues yo entiendo que sí, porque aquí hay un grafo que es el grafo H de LOA, Ujú. hay un bucle y dice el texto así, dice, para determinar el grado de cada vértice se debe contar cuántas aristas inciden sobre cada nodo, Sí, ¿verdad? exactamente. Ajá, Luego dice, para encontrar el grado del grafo se suman los grados de cada nodo. ajá. Y luego dice, cuando hay bucles, estos se cuentan por 2. Entonces, a ver, yo cuando usted dijo lo del bucle, yo dije, yo esto lo leí y yo juraría que leí que se contaban por 2. Por eso me queda la duda. Ujú. Ok, verifiquemos acá, Profe, verifiquemos pero no es acá. por incordiar, ¿eh? Yo digo No, tranquilo, no, lo no, que yo para he eso, leído en el OVA. no, tranquilo, para eso es esto, este tipo de espacio, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces verifiquemos acá. Ujú. Mira, aquí está. ¿Alcanzas a leer, cierto? Dame un segundito que... amplíe. Sí, profe, o también hay una opción, que el OVA también esté malo, ¿no? Sí, claro, también puede ser la opción, pero a ver, un segundito que aquí lo Que no encontré y sería lo... la primera vez que en un OVA hay errores, porque yo ya he encontrado algún error en algún otro curso, en algún OVA, y se lo he dicho al tutor, y efectivamente ha habido errores también en los OVA. Ujú, sí, es que esperamos un segundito que lo amplié y se Bueno, me profe, en mi quitó. caso es porque yo leo mucho y la verdad es que suelo retener bastante de lo que leo, entonces me acuerdo. Y es solo por eso, ¿no? Solo por no quedarme con la duda. Ok, mira, aquí está. Valencia de un vértice, ¿no? Entonces dice, es importante resaltar aquí que en el caso de que un vértice sea adyacente consigo mismo, es decir, que haya un bucle o un lazo adyacente consigo mismo, solo se considerará una vez, ya sea de entrada o de salida, pero no ambas. Entonces, lo que significa eso es que, pues, el OVA estaría, digamos, incorrecto en esa apreciación ahí, porque, leámoslo otra vez, es importante resaltar aquí que en el caso de que un vértice sea adyacente consigo mismo, eso quiere decir que sea un lazo o un bucle, entonces solo se considerará una sola vez para el cálculo de la valencia del vértice, es decir, del grado, ya sea o bien de entrada o bien de salida, pero no ambas. ¿Qué fue lo que hicimos aquí, no? Cuando hicimos el cálculo, yo les dije que ¿dónde está? Yo les dije aquí que, por ejemplo, podría colocar que el grado del vértice B era 2, considerando que ese bucle lo estaba considerando como una entrada y una salida, ¿cierto? Que teníamos acá. O bien también podría considerar el bucle como una salida y en ese caso solamente tendría el vértice B una entrada y tendría dos salidas. Entonces, mira que efectivamente parece ser que es un error entonces Profe, pues en el entonces OVA. lo que hay en el OVA está malo. Eso está claro. Entonces bueno, voy a decirle al director que le ponga más cuidado con el OVA a ver qué pasaría ahí, porque mira que el Gracias, profe. pues está esa apreciación aquí, ¿no? Justamente en donde te estoy resaltando que cuando tenemos un bucle o un lazo, hay que contarlo solamente una vez y no dos veces como tal. ¿Listo? Entonces, de hecho, dame un segundito, yo lo anoto por acá y yo Profe, mismo si hablo quiere con él. decirle es el grafo H. O grafo H. Dígale que es el grafo H si quiere y ahí se da cuenta en la solución al grafo H. Listo. Ujú, perfecto. Ahí está el literal. Bueno, Y yo la verdad es que en el OVA me basé para incluso desarrollar alguno de mis ejercicios. Espero que no me hayan quedado malos, aunque usted ya me retroalimentó, ajá. Bueno, pero bueno, yo ya me había basado en el OVA, pero entonces sí hay algo malo. Gracias, profe. listo. Bueno, entonces esa situación, ¿no? Después dice, en el ejercicio 2, determine gráficamente si perdón, si G1 se trata de un grafo o un multigrafo, y en este caso, pues, nos dan a nosotros los dos componentes, ¿no? Nos dan los vértices y nos dan el conjunto de aristas o de lados que tenemos. Para este caso particular, entonces, nosotros tenemos este lado B y tenemos estas aristas de acá. Entonces, quedaría así. Voy a copiarla acá mejor para que quede más fácil. Vamos a copiarla acá para que quede más fácil. Aquí, ¿listo? Perfecto. Entonces copiamos aquí
Y en este caso particular, pues graficamos, hacemos el gráfico correspondiente, ¿no? En este caso, nuestros vértices son rápidamente A, B, C y D. ¿Listo? Y las conexiones que armamos o los lados que armamos serían AB, entonces AB. ¿Listo? AC, entonces AC, AD, AD, BC, BC, CD, CD y DD. Bueno, aquí ya vimos que entonces se trata de un multigrafo, ¿no? Al momento de hacer los lados, al momento de graficar los lados de este grafo, automáticamente observamos que hay un lazo o hay un bucle y eso lo clasifica de una, sin analizar más, como multigrafo. ¿Listo? El hecho de que esté esa arista pues ahí conectando al vértice D con el mismo vértice D. Entonces, automáticamente nosotros decimos que se trata de un multigrafo y ya está. ¿Listo? No pasa absolutamente nada. Entonces, esa sería pues la solución de este ejercicio 2. En cuanto al ejercicio 3, voy a tomar otra de acá, por ejemplo esta de aquí. Observen lo siguiente, dice, realice el grafo a partir de la información dada en la matriz de adyacencia y descríbalo formalmente. Esta matriz de adyacencia que está aquí, pues reúne básicamente toda la información de las parejitas ordenadas que van a constituir los lados de nuestro grafo. Si aparece un 1, significa que esos dos vértices están conectados y si aparece un 0 significa que no están conectados. Eso sería básicamente la matriz de adyacencia. Entonces voy a colocarla por aquí, ¿listo? Voy a colocarla por aquí. Entonces, aquí, ¿de acuerdo? Entonces copiamos aquí, peguemos acá y entonces nuestra matriz de adyacencia dice, por ejemplo, que K, que el vértice K, ¿cierto? Está conectado con el vértice K. ¿Por qué sé que está conectado? Porque hay un 1 ahí. ¿Qué significa? Pues que cuando hagamos la gráfica, ahí básicamente va a estar un lazo, ¿no? Va a estar un bucle. Entonces, eso pues lo podemos visualizar ya de una vez ahí. ¿Listo? Lo podemos ver de una vez ahí. ¿De acuerdo? Entonces dice, realiza el grafo a partir de la información dada en la matriz de adyacencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues los vértices. ¿Cuáles son los vértices en este caso? Los vértices son K, L, M, N, O. Entonces, K, L, M, N y O. Esos son los vértices de nuestro grafo. ¿Listo? Observen lo siguiente. Observen que, de hecho, este va a tratarse de un grafo dirigido. Ya les explico por qué va a tratar de un grafo dirigido. Entonces, observen lo siguiente. Miren, por ejemplo, que aquí yo puedo ver fácilmente que se trata de un grafo dirigido. A ver, yo la miro bien. A ver, ok. Ujú. Sí, exactamente. Entonces, miren que se trata de un grafo dirigido. A ver, veamos bien. ¿Listo? Veamos bien. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Encontremos un par de nodos que nos indiquen que se trata de un grafo dirigido. Observen esta situación. Por ejemplo, miren. El nodo L está conectado con el nodo M, ¿vale? Ahí yo ya sé que el nodo L está conectado con el nodo M. O sea que yo ya sé que hay un vértice, o hay un lado aquí. ¿Listo? Hay un lado ahí, justamente ahí. Entonces, esa información me la... aquí. Esa información me la está dando, perdón, estoy haciendo con el nodo M, dijimos, ¿no? Con el nodo M aquí. ¿Listo? Entonces, eso. Esa información me está dando esta matriz de acá, que el nodo L está conectado con el nodo M, que hay una arista de L a M. ¿Listo? Pero, si ustedes se fijan bien, resulta y acontece que no hay una arista que conecte a M con L. Miren, no hay una arista que conecte a L con M. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata
de un grafo no dirigido, sino que debe tratarse de un grafo dirigido. Esta situación yo la puedo plantear así. Hay un nodo, hay una arista, hay un lado que va de L a M, ¿cierto? Aquí, pero no hay un lado que vaya de M a L. Entonces, quiere decir que es un grafo dirigido. ¿Listo? Para que sea un grafo no dirigido, esta matriz de incidencia debería ser simétrica. Todos unos. Es decir, que para que sea un grafo no dirigido, si hay un 1 aquí, si hay un 0 aquí, debería haber un 0 acá. ¿Listo? Si hay un 1 aquí, debería haber un 1 acá también. Entonces, para que sea un grafo no dirigido, debe obligatoriamente ser una matriz simétrica. Si no es simétrica, entonces obligatoriamente se trata de un grafo que no es dirigido. Que es dirigido. Entonces, observen por ejemplo aquí, hay un 1 aquí. Si fuese un grafo no dirigido, tendría que haber un 1 acá también, pero no lo hay. ¿Qué significa? Que tiene que ser un grafo dirigido obligatoriamente. ¿Listo? Entonces, ahora sí grafiquemos eh, estos lados de aquí. Entonces, K se conecta con K. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente vamos a tener entonces nosotros un bucle aquí, ¿no? K se conecta con K. Esto está representado aquí por este 1 de aquí. ¿Listo? K se conecta con O. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber, entonces, vamos a tener un ladito que conecte acá con O. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tener lo siguiente. L se conecta con básicamente todos. L se conecta con todos básicamente. Entonces van a haber laditos L que se conecte con K, un ladito de L que se conecte con O, un ladito de L que se conecte con N y un ladito de L que se conecte con M, que ya lo habíamos puesto. Entonces esa situación la graficaríamos así. Eso sería lo correspondiente. Esto lo estamos viendo acá, ¿no? A L. ¿Listo? M. M se conecta con K. Entonces, hay un lado de M que va hacia acá. Entonces, hay un lado de M aquí. Mejor dicho, básicamente, M y K son adyacentes. Entonces, M y K. M y N se conectan. Entonces, de M a N. Entonces, de M a N también hay un lado. Y de M a O. Entonces, hay un lado de M a O. Entonces, M a O. ¿Listo? Eso sería con respecto a M. N se conecta con K y con N mismo. Entonces, observen, N se conecta con K. Entonces, N se conecta con K. Entonces, hay un lado que va de N hacia acá. ¿Listo? ¿Alguien pregunta en el chat algo? Edwin, ¿alguna pregunta está ahí? Sí, profe, ¿cuál es el lado dominante? Y las filas, o sea, la fila o la columna de las variables. Ok. La vertical, lo que estás aquí viendo en vertical, es básicamente donde va a arrancar tu lado. Y la horizontal es a donde llega el lado. ¿Listo? Entonces, Vale, gracias. si tienes acá, por ejemplo, ya hicimos el DN, ¿no? En la O, por ejemplo, O a L. Entonces, hay una arista de O hacia L. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos un ladito de O hacia L. Podemos entonces graficar aquí un ladito de O hacia L. Lo podemos colocar aquí así, por ejemplo. ¿Listo? Si fuese un grafo, por ejemplo, como decíamos hace rato, con ponderaciones, entonces sería importante explicitar estas dos aristas ahí. ¿Listo? ¿Y cuál más será? A ver, me perdí acá. De O a L, de O a N también hay, de O a N, entonces de O a N, y finalmente de O a O. Entonces, finalmente de O a O mismo. ¿Listo? Entonces, esta sería aquí la información que nos transmite esta matriz de adyacencia aquí. Entonces, recuerden, cuando queremos utilizar esa matriz de adyacencia, 0 significa que no hay un lado que conecte a sus dos vértices y 1 significa que sí hay un lado que conecte a sus dos vértices. Recuerden además, si la matriz es simétrica, automáticamente nos dice que tenemos entonces un grafo que no es dirigido.
¿vale? Dirigido pues significaría también bidireccional, ¿no? Si la matriz no es simétrica, significa que el grafo tiene obligatoriamente que ser dirigido. ¿Cómo vemos si es simétrica o que no es simétrica? Pues como les decía, si hay un 1 aquí, si fuese simétrica tendría que haber un 1 acá también. Entonces ahí ya nos da indicio de que no va a ser simétrica. Si es simétrica, entonces si hay un 1 acá, acá también tendría que haber un 1. Si fuese simétrica, si hay un 0 aquí, aquí también tiene que haber un 0. Y así sucesivamente con todas las posiciones. Mejor dicho, básicamente, si fuese simétrica, la diagonal de esta matriz debería ser un espejo con respecto a lo que está pasando por arriba de la diagonal y lo que está pasando por debajo de la diagonal. Los números que vemos arriba de la diagonal tienen que reflejarse exactamente por debajo de la diagonal y en ese caso estaríamos hablando de que el grafo no es dirigido. Pero al no ser una matriz simétrica, automáticamente el grafo debe ser dirigido. ¿Listo? Seguramente alguno de ustedes en algún literal debe tener una matriz que sea simétrica y pues indicios de que el grafo sea dirigido. Incluso, bueno, aquí, vamos a ver si de pronto la de acá, bueno, esto tampoco es simétrica, entonces eso es listo. Aquí hay otra matriz. Bueno, parece ser que ninguna es simétrica, significa entonces que todos los grafos son dirigidos. ¿Listo? Entonces quedaría de esa forma. Mucho cuidado entonces con la representación que le damos a este grafo, pues con base en esta matriz de adyacencia que está ahí. ¿Listo? Muchachos, preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes, algún comentario de pronto. Bueno, estos espacios son, por supuesto, que son para dialogar las dudas que tengamos, las inquietudes que tengamos. Lo que dijo Wilmar, por supuesto, que es completamente válido y no hay ningún inconveniente. Para eso son estos espacios, para que aclaremos algunas dudas e inquietudes que tengamos. ¿Listo? Entonces, en este caso particular, observen que hemos prácticamente resuelto los, los tres primeros ejercicios, ¿no? Los tres primeros ejercicios de la tarea. Nos faltaría el ejercicio número 4. El ejercicio número 4, que se trata de árboles, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. De pronto lo hacemos mejor en el próximo CIPAS para que quede pues mejor explicado en esta parte de árboles, pero es bastante sencillo, ¿listo? Bastante sencillito lo que va a pasar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siendo las 8:30, mejor dejémoslo para yo creo que hoy es jueves, de pronto el lunes, que sea el próximo CIPAS, y ya quedaríamos entonces explicando esta parte. Recuerden además, muchachos, que hay un CIPAS para la postarea, ¿no? Les decía hace rato, el consejo es aprovechen ese CIPAS para la postarea. Aprovechen a estudiar, ir estudiando de una vez para la postarea, haciendo sus resúmenes de toda la teoría, haciendo sus resúmenes de los ejercicios, estudiando los ejercicios que ya hemos hecho en todas las tareas para que podamos presentar la postarea, pues, exitosamente. ¿Listo? Pues saquemos una buena nota ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud más que tengan? Angie Paula, ¿tiene alguna pregunta? Ay, no, que quería preguntar a dónde encuentro esta grabación cuando ya se suba. Yo la subo toda a YouTube. Yo la subo todas a YouTube. Entonces, obviamente me demoro un rato. De pronto mañana ya sería más factible, puesto que uno sube un video a YouTube y lo convierte al formato de ellos y bueno, todo un proceso que le hace de procesamiento. Por eso, Incluso, pero para encontrarlas, ¿cómo sería? bueno, una vez yo les envié el link por el correo interno del campus, ¿listo? Si no, ¿Mm? también busca mi nombre en YouTube, que ahí aparecen todos los videos que hemos hecho de los IPAs. Coloca mi nombre en YouTube, que ahí aparecen todos los videos que hemos hecho de los IPAs y simplemente No. pues buscas por la Solo el fecha. nombre así, Felipe Alexander, Sí, nada más. sí, Felipe Alexander Vivicano y automáticamente te aparecen todos los videos que hemos hecho de todos los IPAs y de los anteriores cursos y bueno, absolutamente todos los videos aparecen ahí. ¿Listo? ¿El apellido cómo fue que me dijo? Pipicano. Mira que aquí está escrito el nombre en la lista de participantes. Yo nomás miro Felipe Alexander.
Bueno, entonces, o miras el correo cuando Can. les hice la invitación al CIPAS, que ahí está escrito completamente el nombre también. Que dice que, alguna pregunta ahí, que dicen que con respecto al numeral 3 creo que hizo la imagen mal. Y envié los avances. No, me toca revisar, entonces ahí qué pasó, pues obviamente tiene tiempo de corregir todavía. Bueno, muchachos, entonces 8:35, dejemos hasta aquí. Ya en el próximo CIPAS acabamos pues, el tema de los árboles, que pues es, como les decía, algo muy, muy, muy relacionado con grafos. Entonces, pues teniendo esta teoría clara, no es tan complicado entenderla. ¿Listo? Espero que pasen muy buena noche. Estamos entonces en contacto. Que estén muy bien. Buenas Hasta noches, luego. profesor, muchas gracias. Bueno, igualmente, Wilma, que estés muy bien. Nos vemos.